En agosto de 1936, los rebeldes amplían considerablemente su inicial base de operaciones y llegan a controlar casi la mitad del territorio. Las potencias fascistas intervienen en España. Las democráticas se abstienen de ayudar activamente a la República. Los rebeldes mantienen su objetivo, Madrid. No obstante, en ciertos frentes secundarios continúan las acciones militares iniciadas a raíz de la sublevación. Oviedo es una pieza codiciada, tanto por su significación social y política como por su importancia militar. En auxilio del coronel Aranda, marchan desde Lugo en días sucesivos, a partir del 29 de julio, 4 columnas gallegas que se organizan en 2 agrupaciones. Una de ellas, al mando del teniente coronel Jesús Teijeiro, sigue el camino de la costa por Ribadeo, Vegadeo, Castropol, Navia, Luarca y Canero, hasta llegar al cruce de la Espina el 27 de agosto. En su avance cuenta con el apoyo naval que le prestan diversas unidades, especialmente el crucero Almirante Cervera. La otra agrupación, al mando del teniente coronel Fernando Gómez Palacios, que se dirige por el interior a Ponferrada y desde aquí sube por Villablino, el puerto de Leitariegos y Cangas de Narcea, confluye por Tineo con la primera en el cruce de la Espina. Unidas aquí el 27 de agosto ambas fuerzas, toma el mando conjunto el coronel Pablo Martín Alonso, que el 13 de agosto ha sido designado coordinador de todos los efectivos que acuden en auxilio de Oviedo. A partir del 28 prosigue el avance cada vez más difícil de estas fuerzas que por Pravia, Muros de Nalón y San Esteban de Pravia alcanzan el 9 de septiembre la línea Nalón-Narcea, desde su desembocadura hasta el pueblo de Cornellana. Quedan a 25 kilómetros de la capital asturiana. Y de esperanza llena, por ti seré patriota si me guía la fe sindicalista nacional. Arriba la España que será la honra del mundo y el razón. Arriba la juventud que siente, falange española del Ascón. Arriba la juventud que siente. Mientras tanto, prosigue la resistencia de los rebeldes en los cuarteles de la guarnición de Gijón. El 17 de agosto, ante el acoso de las fuerzas milicianas, los militares abandonan el cuartel de Zapadores y se concentran en el de Simancas. En su socorro acuden el acorazado España y el destructor Velasco. El 21, el crucero Almirante Cervera se presenta ante el puerto de El Musel y abre fuego contra los sitiadores del cuartel de Simancas, causando numerosas bajas. Esto alienta a los sublevados y desconcierta momentáneamente a las fuerzas populares que han dinamitado las defensas. El episodio pronto toca a su fin. Al cerco se suman los cañones de la fábrica de Trubia. Sus disparos incendian el cuartel. El 21 de agosto, el coronel Pinilla intenta una salida desesperada en la que pierde la vida junto con muchos de sus compañeros. En el Liberal de Bilbao, Indalecio Prieto
publica un comentario elogiando la resistencia de 350 hombres a lo largo de un mes. Afirma: hoy, al atardecer, ha quedado batida la resistencia que ofrecía en su acuartelamiento el antiguo convento de los jesuitas en Gijón, el regimiento de Simancas. No digo que se han rendido, porque según mis informes no ha habido tal rendición. Los insurrectos, principalmente oficiales, con el cuartel envuelto en llamas desde hacía 12 horas, siguieron defendiéndose dentro de un patio de sacos terreros y murieron matando. Descubrámonos respetuosamente ante sus cadáveres. El general Mola, al abandonar Pamplona para marchar a Burgos, deja al frente de aquella plaza al coronel José Solchaga, como comandante militar, jefe de las columnas que operarán sobre Guipúzcoa, aunque Mola está constantemente presente en la dirección de las operaciones. Sus planes son cortar la frontera y ocupar después San Sebastián y el mayor territorio posible. Desde Navarra, las columnas de Mola comienzan su avance a finales de julio, utilizando las vías de penetración principales que conducen hacia San Sebastián, los valles de los ríos Bidasoa, Urumea y Oria. Su progresión va haciéndose paulatinamente más lenta y difícil. En los primeros días de agosto se llega a una estabilización que afecta sobre todo al sector norte, en la zona de Oyarzun. La columna del teniente coronel Pablo Cayuela marcha por el Valle de Oria y el 28 de julio ocupa Beasain. En los días siguientes, avanzando muy lentamente, toma Tolosa y Andoain, desde donde convergen sobre San Sebastián con la columna que avanza desde Irún. Las fuerzas principales que siguen la ruta del Bidasoa al mando del coronel Alfonso B. Orlegui y a las que se unen los refuerzos del coronel Joaquín Ortiz de Zárate y los requetés del comandante Rafael García Baliño, ven detenido su avance por la voladura del puente de Endarlaza, desviándose hacia el valle Oyarzun. Coincidiendo con estos movimientos, el escritor Pío Baroja, que se halla en su casa de Vera de Bidasoa, siente curiosidad por observar de cerca a los voluntarios carlistas que le traen recuerdos de tantas páginas por él escritas relativas a las guerras civiles del siglo XIX.
Acompañado por dos amigos, se desplaza al encuentro de las fuerzas. Al llegar a Navarte, el escritor es reconocido y detenido por requetés de la columna Ortiz de Zárate. Todo hace temer lo peor, pues Pío Baroja tiene fama de anticlerical, descreído, antimonárquico y de ideas revolucionarias. Él y sus compañeros son trasladados a la cárcel de Sant Esteban. A medianoche les visita el comandante Carlos Martínez de Campos, duque de la Torre, jefe de Estado Mayor de la columna Beorlegui, quien, en atención a la personalidad del escritor, decide ponerles en libertad, no sin advertirles de la conveniencia de seguir en la cárcel para protegerles, mientras permanezcan en la villa los requetés, muy excitados ante la inminencia del combate. Horas después, Baroja y sus acompañantes se refugian en casa del médico Aguirre, desde donde al día siguiente regresan a Vera. La experiencia vivida le hace comprender a Baroja el peligro que corre y, siguiendo el consejo del comandante Martínez de Campos, marcha a París, donde pasará los 3 años de guerra. Las fuerzas del coronel Beorlegui avanzan hasta cerca de Rentería, con intención de socorrer a la guarnición de San Sebastián, sublevada en los cuarteles de Loyola. Pero rendidas estas fuerzas el 28 de julio, Beorlegui se dirige a conquistar Irún y cerrar la frontera francesa. La ciudad carece de una defensa organizada y se improvisan elementales fortificaciones. Nadie cree posible derrotar a las fuerzas de Beorlegui en campo abierto y se piensa en la resistencia como única solución para frenar el avance de unas columnas militarmente superiores en disciplina y armamento. Guipúzcoa ha quedado inerme después de las sublevaciones. Las improvisadas milicias y grupos de carabineros carecen de material y las municiones son escasas. Comparativamente, la potencia de fuego de los sublevados y su capacidad de combate son muy superiores. A pesar de que la artillería de Beorlegui no es poderosa, cualquier cañoneo sobre las poblaciones tiene devastadores efectos morales y en aquellos momentos confusos mina el ánimo de la retaguardia. La colonia extranjera inicia el éxodo. Mezclada entre ella, huyen gran número de familias acomodadas españolas que, en medio del desorden y la confusión de los primeros momentos, intentan alejarse de aquel caos de muerte y destrucción.
Todos los medios sirven para esta primera huida ante los desastres de la guerra. Quienes más tienen que perder son los primeros en marcharse, y lo hacen con seguridad y hasta confortablemente, en barcos que, amparados en su neutralidad, consiguen recoger a sus compatriotas y a los que, moviendo sus influencias, pueden hacerse pasar por extranjeros. En sentido contrario, entran en España numerosos periodistas, corresponsales y operadores cinematográficos de todo el mundo. Entre ellos, Roman Carmen y Boris Moskayev llegan dispuestos a acercar a los espectadores de los noticiarios soviéticos imágenes de una guerra lejana. En San Sebastián, todavía en un ambiente de tranquilidad y paz provincianas, pueden demostrar sus dotes de reporteros privilegiados al tener la oportunidad de rodar las primeras imágenes filmadas de un bombardeo que aún hoy sorprende por su patético realismo. Los republicanos, a pesar de su inferioridad tanto en material bélico como en hombres bien equipados, están esperanzados en detener a sus enemigos en el Cerro de San Marcial, posición clave de Irún, que además de ser considerada un bastión natural casi inexpugnable, ha sido fortificada con los escasos medios de que disponen. El 26 de agosto comienza el ataque. Los republicanos, que se sienten seguros y confiados en sus posiciones, se defienden con éxito. Hasta entonces, los combates se han hecho con poca preparación artillera, pero en San Marcial el general Mola concentra toda la potencia del fuego, que sin ser mucha ni muy eficaz, sí es muy superior a la de sus enemigos.
Orlegui anuncia a sus hombres que el próximo combate será sangriento y que morirán quienes ataquen en vanguardia. Luego se piden voluntarios para ocupar la primera línea. Los regidés se ofrecen masivamente. Cuando atacan San Marcial, la resistencia de los milicianos no es menos heroica y defienden sus trincheras hasta la muerte. Los voluntarios carlistas las asaltan, después de haber cortado las alambradas con hachas y arrancado los piquetes. Tomado el cerro de San Marcial, Irún carece de otras posiciones sólidas. La frontera francesa está a punto de ser cerrada, con lo que se frustrará la única posibilidad de escapar. Antes de que esto ocurra, grupos de fugitivos atraviesan el puente del Bidasoa con los pocos bienes que pueden contener un bolso, un pañolón anudado o una simple maleta de madera o cartón. Irún está en el horizonte de la línea de combate y recibe los impactos del duro cañoneo a que es sometido, mientras los milicianos, desconcertados y carentes de organización, se convierten en improvisados protagonistas de una guerra sobrecogedora que jamás habían esperado. El éxodo, que ha sido continuo en todo el tiempo, desde que llegaran las primeras noticias de la sublevación, aumenta conforme se aproxima el enemigo. Todos los medios son válidos si con ello pueden escapar de la guerra. Desde las barcas de pesca a los pequeños botes de remo. Desde las carreras desenfrenadas y enloquecidas para cruzar el puente internacional hasta los trenes abarrotados. Encontrar un lugar es casi una acción desesperada. Todo es bueno para abandonar la patria en llamas. Al otro lado de la frontera, tan solo se oye hablar de la guerra. La Europa que está de vacaciones mira la tragedia española desde la playa de Hendaya con singular curiosidad. Se alquilan catalejos e incluso ventanas para ver el espectáculo de lo que ocurre al otro lado de la frontera. Cuando los anarquistas se retiran forzados por el empuje de las fuerzas rebeldes, fusilan a varios prisioneros. Entre ellos figura Honorio Maura, de Renovación Española, y el tradicionalista Joaquín Beunza.
los defensores de Irún abandonan la resistencia el día 4 y pasan a Francia, no sin antes haber dejado un rastro de destrucción al incendiar algunos edificios importantes. Ocupado Irún por las tropas de Beorlegui, este no puede saborear su triunfo. Muere un mes más tarde como consecuencia de una herida en una pierna producida durante la ocupación. Barcos ingleses y franceses han participado en la evacuación. Paralelamente, San Sebastián recupera la vida con nuevas señas de identidad. Pasados los combates, las calles vuelven a la normalidad. Al entusiasta clima de movilización y de lucha ha sucedido el triste panorama de los mutilados y heridos del campo de batalla. Mientras en el mar Cantábrico el dominio de los barcos rebeldes es total, tras el paso del convoy de la Victoria, la flota republicana intensifica su vigilancia en la zona del estrecho, evitando que la vía marítima sea utilizada de nuevo para el transporte de tropas a la península. Sin embargo, no puede impedirse la utilización de la vía aérea, a través de la cual serán transportados a lo largo de agosto y septiembre alrededor de 12.000 hombres. Tampoco se consigue evitar que buques alemanes e italianos abastezcan de material bélico a los sediciosos. La labor de los barcos republicanos se ve obstaculizada por la acción de la aviación rebelde, que ataca insistentemente a una flota cuyos medios de defensa contra este tipo de acciones resultan poco eficaces. En ocasiones, la aviación antigubernamental alcanza sus objetivos. Así, el 13 de agosto, el acorazado Jaime I sufre un impacto en la proa que, aparte de los daños materiales, provoca varios muertos y heridos. El desgaste al que la flota republicana se ve sometida desde el 20 de julio obligará en septiembre a la retirada de la mayor parte de los buques a Cartagena. Allí serán reparados y muchos de ellos se enviarán al Cantábrico, de modo que en el estrecho quedarán únicamente 5 destructores: el Churruca y el almirante Miranda, el Sánchez Barcaiztegui, el almirante Antequera y el Alcalá Galeano. Con ello, se pretenderá contrarrestar la acción de los barcos rebeldes en el norte, que bombardean la costa desde Gijón hasta San Sebastián, sin que el envío de algunos submarinos gubernamentales a la zona en los últimos días de agosto pueda evitarlo. Una de las operaciones que más revuelo genera es la expedición republicana hacia Mallorca.
uno de los primeros intentos por recuperar un territorio caído bajo el control rebelde. El 22 de julio, dominada la sublevación en Barcelona, llega al puerto de Pollensa en un torpedero el teniente Carlos Soto Romero, quien se entrevista con el comandante general de Mallorca, Díaz Feijó, a quien conmina, en nombre de Lluís Companys, a someter la isla a la Generalitat de Cataluña. El comandante general se niega a hacerlo. A instancia de otros militares, el teniente Soto es detenido, encarcelado y más tarde fusilado. A partir del día siguiente comienzan los bombardeos aéreos sobre Mallorca, a cargo de aviones procedentes de Barcelona o Menorca. Los daños son muy escasos, pero los efectos psicológicos sobre la población civil son considerables. La iniciativa de la expedición a Mallorca, Ibiza y Formentera la toma el capitán Alberto Bayo, de la Aeronáutica Militar de Barcelona. El plan es aceptado, no sin recelo, por el Comité de Milicias Antifascistas y la Generalitat de Cataluña. Tomada la decisión, prestan todo su apoyo. Sin embargo, ya desde el principio, la expedición no encuentra la misma comprensión en el gobierno central, que no valora debidamente la importancia estratégica de las islas, acuciado por problemas más próximos. La difícil operación es vista desde Madrid como una empresa exclusivamente catalana. Fuerzas procedentes de Menorca toman Cabrera el día 1 de agosto para liberar a unos aviadores amarados por avería cerca de la islita, cuya reducida guarnición los había detenido. Cabrera no tiene gran importancia estratégica, pero su pérdida supone un grave contratiempo para los militares sublevados que controlan Mallorca. La primera etapa de la expedición de Bayo es la conquista de Formentera e Ibiza, en colaboración con fuerzas valencianas mandadas por el capitán de la Guardia Civil, Manuel Uribarri. El 6 de agosto, Bayo se entrevista con el general Miaja, jefe militar de Valencia, quien le da todas las facilidades. Al día siguiente, los destructores Almirante Antequera y Almirante Miranda llegan a Formentera, cuya rendición inmediata consiguen sin apenas dificultad. Desde allí, Bayo intenta parlamentar con la guarnición de Ibiza, que no acepta deponer las armas. Los días 8 y 9 de agosto progresan varios desembarcos en la isla, al no hallar demasiada resistencia. La guarnición se rinde y los rebeldes más significados se suicidan o son fusilados. Los presos comunes y políticos quedan en libertad. La toma de Mallorca no es tan fácil como la de otras islas. Bayo presiona para conseguir refuerzos de hombres y material sin decidirse a desembarcar. La Generalitat y el Comité de Milicias le dan un ultimátum para que en 48 horas culmine la expedición con los medios de que dispone. Igualmente se le ordena que de encontrar gran resistencia no se comprometa en acciones decisivas. Componen la expedición milicianos de diversos partidos y sindicatos, algunas fuerzas de la Aeronáutica de Barcelona y la guarnición de Menorca desprovista de sus oficiales, detenidos en casi su totalidad. En conjunto son unos 9.000 hombres. Los buques de guerra republicanos y algunos mercantes transportan las fuerzas de desembarco y hacen posible el apoyo logístico. Sobre las 5 de la madrugada del 16 de agosto, las primeras fuerzas de Bayo, procedentes de Mahón, desembarcan en Calaanguila, en la zona de Portocristo, distante 11 kilómetros de Manacor,
segunda población de la isla. La operación es un éxito que sorprende a las exiguas fuerzas defensoras. No obstante, los expedicionarios se dejan embriagar por la euforia y, contradiciendo las órdenes de Bayo, pierden el tiempo en saqueos. Con ello, consumen horas preciosas que les habrían permitido alcanzar el centro de la isla. No tardan en llegar a la zona mallorquines de las milicias organizadas por los rebeldes, que hacen frente a los recién desembarcados y estabilizan la línea de contacto. Acuden también refuerzos militares desde Palma, que oponen fuerte resistencia al contar con una artillería notable. Pronto queda neutralizada la ventaja inicial de los invasores, que sufren muchas bajas. Ante la imposibilidad de continuar el avance, Bayo consolida sus posiciones hacia Son Carrió y Son Cervera, lo que le permite efectuar nuevos desembarcos de tropas, gracias a los cuales adquiere superioridad numérica. Los republicanos confiaban en que sus partidarios mallorquines se alzasen y que las tropas se rindiesen al producirse el desembarco. No ocurre ninguna de las dos cosas. El frente se estabiliza y la fuerza pierde la moral encajonada contra la costa. Se incrementan los problemas de disciplina. Sin mandos ni estructura jerárquica, aparecen todas las contradicciones de la heterogénea columna. Privadas de impulso, sin nuevas reservas que activen el frente, las fuerzas republicanas pierden la iniciativa a pesar de la indecisión de las rebeldes y de sus mandos. El 19 sobrevuelan la isla 3 hidroaviones procedentes de Italia. Son la primera respuesta a una petición de ayuda que los falangistas y militares de Mallorca han hecho a los fascistas italianos. Su actuación aumenta el desconcierto de los republicanos, aunque los aparatos regresan inmediatamente a sus bases. Diversos emisarios insisten ante Italia para conseguir armamento y aviones. El marqués de Zayas, principal dirigente falangista, pide a Pedro Sainz Rodríguez que interceda para obtener asesores militares. El 26 de agosto llega Arconobaldo Bonacorsi, amigo de Mussolini, que se hace llamar Conde Rossi. Con él acuden consejeros militares. Vestido con el uniforme negro fascista, con botas de montar y una gran cruz blanca, Rossi decora su gruesa figura con todo tipo de armas, granadas y correajes. Fascina a los mallorquines. Funda la Escuadra de Dragones de la Muerte e inicia la reorganización de la falange isleña. Personaje siniestramente estrafalario, a pesar de su carnavalesca apariencia, levanta la moral de los rebeldes en la retaguardia y en el frente. Hasta el 28 de agosto, la guerra de posiciones no evoluciona a favor de los sublevados, cuando entran en acción 3 cazas italianos CR-32, que ametrallan con estrago a los republicanos, solo dotados de hidroaviones. El 31 de agosto aparecen 3 bombarderos Savoia 81, financiados por Juan Marc. Los aviadores italianos inutilizan con su fuego a los hidros republicanos y los buques de guerra abandonan la proximidad de la costa. La superioridad aérea absoluta pasa a los rebeldes. Una cabeza de playa no puede mantenerse en tales condiciones. La intervención italiana en las Baleares dura hasta 1939. Mussolini tiene gran interés en las islas, colocadas estratégicamente en el centro del Mediterráneo occidental. Desde ellas pueden controlarse fácilmente las comunicaciones de Francia con sus colonias. El mismo día del primer bombardeo de los aviones italianos, un artículo de Indalecio Prieto aparece en el Liberal de Bilbao, en el que aboga en favor de un mando único y se declara en contra de la expedición a Mallorca. El escrito de Prieto desmoraliza a los expedicionarios. En general, la prensa de Barcelona
no se solidariza con el dirigente socialista, pero el gobierno central, obsesionado por la marcha de los rebeldes sobre Madrid y la falta de buques de guerra republicanos en el Cantábrico, retira el apoyo a la expedición. El 3 de septiembre, Bayo recibe orden de evacuar. La orden se cumple inmediatamente. Bayo no tiene más remedio que obedecer, porque de lo contrario se habrían retirado los barcos. En las primeras horas del día 4, toda la tropa está ya evacuada sin que se produzca un solo disparo. Al amanecer, zarpan los transportes y barcos de guerra hostilizados por la aviación italiana. Los rebeldes, sorprendidos por el desembarco, también lo son por la retirada. Muy pocos expedicionarios quedan en tierra. De los que permanecen, la mayoría son fusilados, incluidas las mujeres. Milicianas y enfermeras son ejecutadas indistintamente. Los heridos corren la misma suerte. El periodista Guy de Traversé, secretario general del diario L'Intransigeant, que acompaña la expedición y cae prisionero en los primeros días, es también fusilado sin que se atienda a su condición de informador extranjero. Sobre los campos y playas de la zona se abandona gran cantidad de armamento. Este botín de guerra contribuye a aumentar la moral de victoria de los rebeldes. Ibiza, Formentera y Cabrera son recuperadas por ellos al poco tiempo. El 13 de septiembre, Ibiza es bombardeada por hidroaviones. Los milicianos cenetistas, enviados allí por Diego Abad de Santillán y que habían amedrentado arbitrariamente a la población, abandonan la isla. Los republicanos más destacados de Ibiza y Formentera son evacuados a Valencia. El día 20, el conde Rossi y el marqués de Zayas se apoderan de las dos islas, donde practican una nueva represión, tercera que sufren los isleños en menos de un mes. La expedición ha sido una oportunidad perdida por la República. Las islas, excepto Menorca, serán la futura plataforma aeronaval rebelde para controlar las rutas marítimas de aprovisionamiento procedentes del este y hostigar los puertos y ciudades de Cataluña y el país valenciano. Mallorca contribuye además con hombres, víveres y material a los frentes peninsulares.
En los medios gubernamentales parisinos, la noticia de la ayuda alemana e italiana a los militares sublevados en España cae como una bomba. París abandona la reticencia inicial que ha obstaculizado la ayuda a la República, a la vez que diseña apresuradamente una política de no intervención que tiende a aislar el conflicto español e impida las injerencias de las potencias fascistas. Al comienzo de agosto, llegan a España las primeras expediciones de material de guerra francés. La República lo paga al contado, en francos. Son el contravalor del oro del Banco de España, que en los últimos días de julio ha empezado a enviarse en pequeñas remesas a Francia para su venta al banco de emisión de este país. Entre el 24 de julio de 1936 y finales de marzo de 1937, cuando termine esta operación, se venderán al Banco de Francia unas 193 toneladas de oro. Pero los suministros bélicos franceses no duran mucho. El 15 de agosto de 1936, los gobiernos de París y Londres sientan las bases de la no intervención. Otros países se adhieren. Las potencias fascistas suscitan obstáculos técnicos. Portugal da largas. Finalmente, Roma y Berlín terminan por prestar su consentimiento. Pero a finales de agosto, los jefes de los servicios de inteligencia militar, Canaris y Roata, convienen en que los suministros se prosigan a partes más o menos iguales. La ayuda recae básicamente en aviones. Los pilotos italianos participan desde el primer momento activamente en combates. Los alemanes tienen órdenes de inhibirse, pero no tardan en recibir instrucciones en sentido opuesto. La ayuda fascista se intensifica aunque Alemania e Italia declaren lo contrario. Los envíos potencian la capacidad de combate del poderoso ejército de África, que realza la figura de su comandante, el general Franco. El 27 de agosto, bombarderos Junkers atacan Madrid por primera vez. Mientras tanto, Francia e Inglaterra sugieren la creación de un comité de control que se encargue de la gestión de la no intervención, aunque sin responsabilidades ejecutivas. Alemania e Italia plantean nuevas objeciones, pero terminan dando su conformidad. Para entonces se han adherido ya a la propuesta franco-británica casi todos los países europeos. Solo Suiza se mantiene al margen, pero dicta medidas para prohibir la exportación de material bélico a España. El 9 de septiembre dan comienzo en Londres las reuniones del famoso Comité de No Intervención. Esta se basa, sin embargo, en fundamentos jurídicos muy endebles. No tiene carácter obligatorio y adolece de numerosas lagunas que permiten esquivarla fácilmente. Ni alemanes ni italianos se proponen aplicarla. Al contrario, no cesarán de aumentar su apoyo a Franco. La República solo cuenta con la ayuda del presidente de México, general Lázaro Cárdenas. A finales de agosto, el vapor español Magallanes parte de Veracruz con 20.000 fusiles y 20 millones de cartuchos. El envío constituye un testimonio de la solidaridad del gobierno mexicano que persistirá a lo largo de toda la guerra en favor de la causa republicana. Hacia mitad de agosto, algunos italianos prominentes, como por ejemplo el conde Galeazzo Ciano, nuevo ministro de Relaciones Exteriores, están convencidos de que la caída de Madrid es inminente. Encuentran justificado autorizar al personal de la Embajada de Italia en la capital española que abandone esta a discreción. En la lejana Unión Soviética, la escalada italo-germana determina el comienzo de reacciones populares. No tardan en proliferar muestras de indignación convenientemente dirigidas. El 3 de agosto tiene lugar un mitin monstruo que congrega en la Plaza Roja de Moscú a más de 100.000 delegados de los trabajadores soviéticos. Una declaración de apoyo a la República exalta la lucha heroica del pueblo español
y condena la intervención de las potencias fascistas. Se inician colectas en favor de los combatientes republicanos y los trabajadores soviéticos aceptan contribuir en una proporción idéntica de su salario, el 0,5%. Una estimación apresurada, hecha por la Embajada Británica en Moscú, sitúa en torno al 1.000.000 de libras el montante de tal apoyo. El 6 de agosto, la prensa soviética publica la noticia de que se han recolectado poco más de 12 millones de rublos y que su equivalente en francos, unos 36,5 millones, se entregan al gobierno republicano. Al tiempo que Moscú se adhiere el 23 de agosto a la política de no intervención, llega a Barcelona el cónsul general soviético Vladimir Antonov Ovchenko, héroe de la toma del Palacio de Invierno en 1917. El 27 de agosto se presenta en Madrid el embajador Marcel Rosenberg. Ambos acontecimientos ponen de relieve que la España republicana inicia un acercamiento hacia Moscú. Hasta entonces no se han intercambiado embajadores, a pesar de haber establecido varios años antes relaciones diplomáticas. A partir de Mérida, los rebeldes avanzan para pasar desde la cuenca del Guadiana a la del Tajo. En su rápida marcha, levantan el sitio el 27 de agosto del monasterio de Guadalupe, donde resisten algunos de sus partidarios atacados por la columna del capitán Uribarri. La táctica republicana consiste en oponer resistencias sucesivas al avance enemigo. En Navalmoral de la Mata fracasan nuevamente los republicanos y lo mismo sucederá en Talavera, en cuya defensa se habían cifrado grandes esperanzas. Peleamos, por el torno que cuentan nuestras horas, por la tierra que labran nuestras manos, por el limpio sudor. La pérdida de Talavera es un duro golpe para la moral republicana y la desbandada de algunas fuerzas provoca un efecto psicológico muy negativo. Por el sol y el azul de nuestro cielo, por las piedras sagradas que damos. Al día siguiente, 4 de septiembre, el presidente Azaña da el visto bueno a un nuevo gabinete que responde a la necesidad de lograr la coalición de todas las fuerzas republicanas. Tras una serie de conversaciones con las ejecutivas del PSOE y de la UGT, Largo Caballero acepta la presidencia del Consejo exigiendo la entrada en él de los comunistas. También intenta la incorporación de la CNT, que no consigue, si bien cuenta con su apoyo. El PNV participa también con su clara significación nacionalista vasca y católica. Largo Caballero, prestigioso dirigente de UGT y líder del ala izquierda del PSOE, es acogido con entusiasmo. Es el primer obrero que llega a presidente del gobierno y también por primera vez el Partido Comunista participa en el gabinete de una democracia occidental. En el reparto de carteras, Largo Caballero desempeña la de guerra, además de la presidencia. Julio Álvarez del Valle, la de Estado. Indalecio Prieto, la de Marina. Juan Negrín, la de Hacienda. Ángel Galarza, la de Gobernación. Y Anastasio de Gracia, la de Industria y Comercio. Jesús Hernández, la de Instrucción Pública. Y Vicente Uribe, la de Agricultura. Mariano Ruiz Funes, la de Justicia.
y Bernardo Giner de los Ríos la de Comunicaciones. Se ha asignado a Josep Tomás Piera, de Esquerra Republicana, la cartera de Trabajo y a Julio Chust, de Izquierda Republicana, la de Obras Públicas. Como ministros sin cartera figuran en el gabinete José Giral, de Unión Republicana, y Manuel de Irujo, del PNV, en lugar de José Antonio Aguirre, cuya foto había publicado prematuramente la prensa como ministro de Obras Públicas. Tras el inicial desconcierto, ahora se acomete la ingente tarea de reconstruir el Estado republicano. Van a ponerse los medios para intentar ganar lo que es ya una abierta guerra civil. La premisa de Largo Caballero será: primero ganar la guerra y entonces, solo entonces, podremos hablar de revolución. Largo Caballero, denominado el Lenin español y considerado por muchos como un instrumento de los comunistas, muestra rápidamente su independencia y afronta con energía las primeras cuestiones militares. Se crea la primera organización estratégica y táctica. Así, el general Asensio Torrado asume el mando del Teatro de Operaciones del Centro y el general Pozas se hace cargo de la guarnición de Madrid. Una de las primeras medidas de Largo Caballero se encamina a sofocar el foco de resistencia rebelde del Alcázar de Toledo, situado a unos 70 kilómetros de Madrid. El coronel José Moscardó continúa encerrado con sus hombres en el Alcázar desde el día 22 de julio. En la fortaleza se ha refugiado el gobernador civil de Toledo con su familia. También el jefe del segundo tercio de la Guardia Civil ha concentrado todos sus efectivos en el Alcázar, manteniendo la disciplina, y ha dispuesto el acopio de víveres, armas y municiones, previendo un prolongado encierro. A las 10 de la mañana del 23 de julio, el jefe de las milicias de Toledo, el abogado Cándido Cabello, se comunica telefónicamente con el coronel Moscardó. Según relatará el propio coronel años más tarde, el jefe de milicias le da un plazo máximo de 10 minutos para rendir el Alcázar, amenazando con fusilar a su hijo Luis si no lo hace. Moscardó rechaza tajantemente la amenaza, afirmando: el Alcázar no se rinde. El anunciado fusilamiento no se produce hasta un mes después. Luis Moscardó es fusilado el 23 de agosto, junto con otros presos, ante la sinagoga del Tránsito de Toledo, como represalia por un bombardeo de la aviación rebelde sobre la ciudad que ha causado varias víctimas, entre ellas mujeres y niños. El cerco del Alcázar se va estrechando progresivamente. El 13 de agosto se instalan los primeros reflectores procedentes de Madrid para iluminar bien la fortaleza e impedir incursiones de los sitiados. El 16, estos advierten que los sitiadores están abriendo una mina bajo sus pies, pero no pueden impedirlo. La ocupación de Badajoz, conocida a través de la radio, aumenta la moral de los resistentes del Alcázar. El cerco de las fuerzas republicanas, establecido con sacos terreros, alambre de espino y focos potentes, queda prácticamente concluido el 20 de agosto. Todos los intentos de desalojar a los sitiados fracasan. Los del Alcázar resisten con entusiasmo y repelen con eficacia los ataques. El propio Moscardó contabiliza en su diario tan solo 23 deserciones a lo largo del mes de agosto. Los bombardeos republicanos resultan ineficaces ante los sólidos muros de la fortaleza y, en cualquier caso, no logran afectar a los sótanos. De ahí que se intente minar el Alcázar como única forma de eliminar el único foco de resistencia dentro del territorio de la Primera División, situado a 70 kilómetros de Madrid.
El socialista Julián Zugazagoitia escribiría más tarde. Los sitiados prolongaban indefinidamente su resistencia. Las piedras se resquebrajaban, algunos sillares se iban al suelo, y la entereza de los hombres seguía incólume. Por encima de todo rencor, por sobre la catástrofe de la guerra, el espectáculo de aquella resistencia tenía una grandeza épica, de la que como españoles podríamos ufanarnos. El 22 de agosto, un avión llegando desde el sur deja caer sobre el patio central del Alcázar un enorme paquete conteniendo víveres, 2 mensajes del general Franco y un código de señales para la aviación propia. Como quiera que los mensajes llegan adornados con los colores rojo y gualda, Moscardó decide arriar la bandera tricolor de la República y enarbolar la bicolor, no sin la oposición de algunos oficiales. El 23 de agosto tiene lugar la ceremonia. Al castigo de la aviación y artillería republicanos se une el de petardos, cartuchos de dinamita y granadas de mano, combinadas en ocasiones con gasolina para provocar incendios. La acción artillera de los sitiadores consigue el 4 de septiembre deteriorar considerablemente la fachada norte, El día 6 sobrevuela el Alcázar un avión rebelde, esta vez procedente del norte, que deja caer paquetes de víveres y varias cartas, entre ellas 2 del general Mola. Antes de disponerse a volar la fortaleza,
Los republicanos quieren negociar la rendición de los sitiados. El día 8, mediante un altavoz, se solicita una entrevista con el coronel Moscardó. El interlocutor será el comandante de Estado Mayor, Vicente Rojo, antiguo profesor de la Academia de Infantería y personaje de prestigio en las Fuerzas Armadas. Rojo se entrevista con Moscardó y le garantiza libertad inmediata para las mujeres, soldados y menores de 16 años, así como entrega a los jueces del resto de los sitiados a cambio de la rendición. Moscardó rechaza tales condiciones. En la entrevista se gestiona la visita de un sacerdote para que los refugiados puedan oír misa y comulgar. Tal como se ha acordado, el día 11 el canónigo de la Catedral de Madrid, Enrique Vázquez Camarasa, se persona en el Alcázar, dice misa, ofrece la comunión y da una absolución general. Ese mismo día, a las 7 de la tarde, el comandante Rojo pide de nuevo hablar con Moscardó, pero se le contesta negativamente. Días después, el embajador de Chile y decano del cuerpo diplomático intenta asimismo la evacuación de las mujeres y los niños, pero la contestación que le dan los defensores del Alcázar, según el diario del propio Moscardó, es que no negocian con nadie, que solo reciben instrucciones del gobierno de Burgos, con el que nosotros, dicen, tenemos comunicación constante, y que ellos nos contesten lo que tenemos que hacer, siempre que la contestación sea por conducto de los generales Franco o Mola y con autógrafo de ellos. El 18 de septiembre se recibe en Burgos un telegrama de la Cruz Roja Internacional manifestando que el gobierno de la República está dispuesto a acceder sin condiciones a la evacuación de los varios centenares de mujeres y niños refugiados en el Alcázar bajo control diplomático y de la Cruz Roja Internacional. Pero, asimismo, la contestación es negativa. Durante los largos días de asedio hubo ocasiones en que la moral de los defensores y de los refugiados bajó. El periódico creado allí mismo durante el sitio El Alcázar trataba de levantar la moral de los refugiados, pero no pudo evitar que a lo largo del tiempo se produjeran unas cuantas deserciones. Los asaltantes preparan la voladura y el asalto definitivo para el día 18 de septiembre, tras haber excavado 2 túneles que conducen hasta las proximidades de la fachada. Acude a presenciar la operación el presidente del gobierno, Francisco Largo Caballero, acompañado por el ministro de Estado, Álvarez del Valle, y otros dirigentes. Ello revela el gran significado político que la República da a la toma del Alcázar. Entretanto, la columna Madrid del ya coronel Yagüe enlaza con las tropas de Mola que guarnecen las sierras al norte de Madrid. En la marcha hacia la capital, Maqueda es la siguiente resistencia republicana, donde los milicianos se han parapetado hasta en el viejo castillo medieval. Las tropas de África rodean las posiciones republicanas y las toman. En este punto se abre un cruce de carreteras. Una lleva a Madrid y la otra a Toledo, en cuyo Alcázar todavía resiste Moscardó. Franco debe decidirse por una de las dos. Madrid, como capital del Estado y nudo fundamental de comunicaciones, es el objetivo primordial de los rebeldes. Su conquista podría precipitar el fin de la guerra. La proclama firmada por Franco en Valladolid el 6 de septiembre y lanzada por la aviación sobre la capital invita a la rendición incondicional. Se ha dado principio ya a las operaciones aéreas precursoras de la ocupación de Madrid, que se hará en fecha muy próxima. La proclama señala que si los madrileños no obligan al gobierno y a los jefes marxistas a rendir la capital sin condiciones, se declinará toda responsabilidad por los grandes daños que nos veremos obligados a hacer para dominar por la fuerza esa resistencia suicida.
La proclama termina afirmando: Sabed, madrileños, que cuanto mayor sea el obstáculo, más duro será por nuestra parte el castigo. Al efecto psicológico que causa en parte de la población madrileña esta proclama, hay que añadir el que provoca la llegada constante, desde la caída de Talavera, de familias campesinas que con sus modestos enseres huyen del avance del ejército de África. Los contingentes de fugitivos aumentan conforme progresa el avance de los atacantes. Pregunta a Franco si tiene en cuenta que su decisión puede costarle Madrid. Franco responde: En toda guerra, los factores espirituales cuentan de modo extraordinario. Yo espero que un retraso de 8 días en la marcha sobre Madrid no se traduzca en las consecuencias que usted pronostica, pero, aunque así fuera, yo no desistiría de conquistar Toledo y liberar a los heroicos defensores del Alcázar. Durante 15 días cruciales queda paralizada la carrera hacia Madrid. Este retraso permite una preparación más eficaz de la defensa de la capital. Esta operación militar es simultánea a otra política de mucha mayor trascendencia. El 21 de septiembre, en una dehesa cercana a Salamanca, utilizada como aeródromo militar, se reúnen, presididos por Cabanellas, los generales Queipo de Llano, Saliquet, Orgaz, Gil Yuste, Quindelán, Franco, Dávila y Mola, y los coroneles de Estado Mayor, Montaner y Moreno Calderón. El asunto a tratar es la necesidad de un mando militar único que se ha hecho técnicamente necesario al confluir sobre Madrid las tropas de Franco y las de Mola. Solo Cabanellas se opone abiertamente. Queda el problema de decidir quién va a ser el jefe militar supremo. Quindelán vota el primero a favor de Franco y se adhieren inmediatamente Orgaz y Mola, seguidos de todos los demás. La resolución no es satisfactoria para las aspiraciones de Franco, quien decide con Quindelán convocar una nueva reunión en la que habrían de precisarse las atribuciones del futuro generalísimo. Franco y Quindelán, quien recoge aspiraciones de los generales monárquicos, pretenden que al mando militar se añada también la suprema autoridad política. A partir de ese momento, los partidarios más fervientes de Franco, que son Millán Astray, Asensio Cabanillas, Yagüe, Quindelán y Nicolás Franco, desempeñan una actividad febril. Tienen éxito. El 27 de septiembre, la multitud se congrega ante el Palacio de los Golfines de Arriba en Cáceres, cuartel general del Ejército de África. Yagüe adelanta al gentío en medio del fragor de los gritos de Franco, 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 que muy pronto habrá un jefe supremo, un caudillo. Mientras el más seguro candidato habla a los cacereños desde el balcón, su hermano Nicolás y Quindelán redactan el proyecto de decreto que va a someterse a la segunda reunión de generales. Al día siguiente, 28 de septiembre,
Franco acude a Salamanca con una impresionante escolta. Su hermano ha llevado al aeródromo de San Fernando, donde tendrá lugar la reunión, a un grupo de jóvenes entusiastas que lo acogen con gritos exaltados de Franco, Franco, Franco. Quindelán da lectura a su proyecto de decreto que no provoca la reacción esperada. Se producen largas discusiones. Cabanellas, viejo republicano, es partidario de nombrar un triunvirato y de no concentrar todo el poder en una sola persona. Queipo de Llano, otro general de abolengo republicano, se siente políticamente inseguro y llega incluso a abandonar la reunión. La desaparición de los archivos de algunos de los asistentes más reacios al mando único de Franco impide precisar con exactitud cómo se desarrollaron los hechos. A la muerte del general Mola parece que fue sustraída importante documentación. Lo mismo ocurrirá con la del general Cabanellas. La reunión es dominada por los partidarios de Franco, que se aseguran del apoyo de otros concurrentes. Cabanellas queda aislado y al día siguiente no puede sino firmar el decreto número 138 que aparece publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional del 30 de septiembre. Su artículo primero es escueto. Se nombra jefe del gobierno del Estado español al excelentísimo señor general de división, don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. En virtud del segundo artículo, Franco es nombrado asimismo generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire, y se le confiere el cargo de general jefe de los ejércitos de operaciones. El decreto es leído por Radio Castilla en la noche del 29, antes de su publicación. En esta primera comunicación, Franco aparece nombrado como jefe del Estado y no como en el decreto jefe del gobierno del Estado. No es un azar, y la controlada prensa de la zona sublevada no recoge los términos exactos del boletín oficial. En los periódicos, a Franco se le presenta ya como jefe del Estado. El 1 de octubre, Franco toma posesión de su nuevo cargo en el Salón del Trono de la Capitanía General de Burgos. En representación de la Junta, Cabanellas se adelanta y pronuncia unas palabras al transmitir los poderes absolutos. Franco contesta diciendo: Podéis estar orgullosos. Recibisteis una España rota y me entregáis una España unida en un ideal unánime y grandioso. La victoria está a nuestro lado. Ponéis en mis manos a España y yo os aseguro que mi pulso no temblará, que mi mano estará siempre firme. Llevaré a la patria a lo más alto o moriré en mi empeño. Terminado el acto, Franco sale al balcón a saludar a la multitud congregada en la plaza. Nosotros venimos para ser del pueblo. Venimos para los humildes, para la clase media, no para los capitalistas. Nuestra obra exige el sacrificio de todos, principalmente de los que tienen más, en beneficio de los que no tienen nada. Tendremos vivo empeño en que no haya un hogar sin lumbre, en que no haya un hogar sin pan. Franco rápidamente establece un esbozo de gobierno. Instituye la Junta Técnica del Estado que preside el general Dávila. Nicolás Franco asume la Secretaría General de la Jefatura del Estado, en la que se concentra el poder de hecho. El general Francisco Fermoso asume el puesto de gobernador general
y el general Germán Gil Yuste la Secretaría de Guerra. De las 8 secciones de la Junta, que en realidad prefiguran los futuros ministerios, se hacen cargo Andrés Amado de Hacienda, José López de Justicia, Joaquín Bau de Comercio y Abastos, Juan Antonio Suances de Industria, Romualdo de Toledo de Instrucción Pública, Alejandro Gallo de Agricultura y Trabajo, José María Pemán de Cultura y Enseñanza y Mauro Serret de Obras Públicas y Comunicaciones. Son nombres, en muchos casos, desconocidos. Franco y su cuartel general se instalan en Salamanca, en el Palacio Episcopal, que ha sido cedido por el obispo de la diócesis, Enrique Pla y Daniel. La Junta Técnica permanece en Burgos, ciudad que se convierte, de hecho, en la capital administrativa de la España de Franco. Para hacer efectivo su mando único, Francisco Franco necesita concentrar las diversas fuerzas políticas participantes en el alzamiento. No encontrará para ello grandes dificultades. Gil Robles se había refugiado en Francia. Llega a Burgos en los primeros días de septiembre de 1936. El líder de la CEDA no es bien recibido en la España sublevada y tras algunas fricciones se instala en Portugal, donde presta su colaboración desde un discreto segundo plano. Al mismo tiempo, las juventudes de la CEDA se sienten más atraídas por el dinamismo de la Falange, en la que ingresan prácticamente en bloque. El 28 de septiembre fallece en Viena sin descendencia el príncipe Alfonso Carlos de Borbón. Con él se rompe la línea dinástica del carlismo. Al frente de la comunión tradicionalista se encuentra Manuel Falconde. Sin conocimiento de Franco, da un decreto por el que se crea la Real Academia Militar Carlista, destinada a la formación de oficiales requetés. Franco considera los hechos como un acto de rebeldía a su autoridad y le condena a expatriarse, so pena de someterlo a un consejo de guerra. Con ello, los tradicionalistas pierden a su líder más destacado. Falange Española, por su parte, también carece de jefe. José Antonio Primo de Rivera sigue encarcelado en Alicante. Al estallar la sublevación, sus seguidores son unos pocos millares. Al finalizar 1936, serán varios centenares de miles. Entre los nuevos llegados, represión y depuración política. Al igual que los requetés, los falangistas crean sus propias academias de oficiales, una en Sevilla y otra en Salamanca. Franco corta en seco el intento. En Madrid se encuentran encarcelados o escondidos los dirigentes más capaces. En estas circunstancias, la Falange descabezada se afana por reconstruir su línea de mando. Con tal fin, se celebra una reunión el 2 de septiembre de 1936 en el Salón de Claustros de la Universidad de Valladolid. Después de desechar la tesis de crear un triunvirato para dirigir la organización, se nombra a Manuel Hedilla Larrey jefe de la Junta de Mando Provisional y actúa desde el primer momento como jefe efectivo de Falange, sin considerar provisional su mando. Todas estas actuaciones de falangistas, de carlistas, de miembros de la CEDA, tienen lugar en una zona en la que se han producido numerosos cambios políticos, sobre todo en los cuadros dirigentes. Los ayuntamientos han sido destituidos y en su lugar se han creado comisiones gestoras, de tal forma que tanto en ellos como en gobiernos civiles y en numerosos organismos públicos se va a producir un importante proceso de militarización, en el sentido de que los funcionarios civiles de carrera van a ser sustituidos por miembros de la Guardia Civil u oficiales del Ejército retirados. En definitiva, y como se ha dicho muy acertadamente, durante los primeros meses de la guerra, el Estado insurgente era un Estado campamental. El primer decreto que firma Franco, una vez que ha sido investido de todos los poderes, se refiere a la